Bueno, el índice del miedo. Juan Luis Sevilla, asesor financiero de Profim. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, podría ser en los mercados el protagonista del año 2011, ¿no? El miedo y la volatilidad. Bueno, el miedo, desgraciadamente, vino para quedarse. Llevamos mucho tiempo con estos días como hoy, que parece que vivimos un día tranquilo y de repente todo se tuerce. No es la primera vez, desgraciadamente estamos acostumbrados y es más de lo mismo. Es decir, vivimos a golpe de noticia, a golpe de rumor y es lo que nos toca vivir este tiempo. Con lo cual, pues bueno, redoblar esfuerzos para intentar mitigar. ¿Eso de que vino para quedarse significa que va a ser la tónica también en 2012? Bueno, veremos a ver. Es decir, estamos en plena tormenta aún, es decir, las medidas van por el buen camino, pero pues bueno, a medida que sale alguna noticia no tan esperada como hay, la liquidez del Banco Central, pues los mercados repliegan velas. Evidentemente el miedo está ahí y hay que tenerlo en cuenta, así que bueno, también los índices están enfrentando a niveles de resistencia, sobre todo en los Estados Unidos, y eso también pues hay que tenerlo en cuenta, con lo cual pues bueno, todo se junta. Para 2012, en líneas generales, ¿cuál es el sentimiento de Profim? ¿Siguen, por tanto, entiendo, con mucha prudencia? Evidentemente, no puede ser de otra manera. La prudencia tiene que guiar nuestras inversiones. Sí que es verdad que, bueno, pues para inversores más avezados las posibilidades son más altas. Para inversores más conservadores, evidentemente, pues lo que buscamos es intentar sacar alguna rentabilidad en todo esto. Estamos viendo últimamente un giro en el Banco Central Europeo de bajadas de tipos. Eso conlleva, pues bueno, que en Europa pues esté descartando en algunos países cierta recesión y eso pues da un poco de miedo. ¿Cómo sacar dinero un inversor conservador en estos entornos? Pues hay que buscar casi bajo las piedras. Que habitualmente son todos, porque cuando las cosas vienen mal dadas todos nos hacemos conservadores. Claro, hay que buscar, digamos, una prudencia en ese sentido. Normalmente los conservadores buscan o bien depósitos o bien productos que le den una rentabilidad por encima de sus depósitos. Ahora mismo la renta fija privada ofrece eso, no solo para el corto plazo, sino que muchos oyentes lo estarán viendo, que las renovaciones de sus depósitos no están al nivel que cuando los hicieron la anterior vez y con lo cual hay que buscar otras opciones. Bonos de empresas solventes, diversificadas, de grandes empresas españolas que están pagando un poco, entre comillas, el nombre siempre español. Busquemos, eso sí, ¿no?, la máxima calidad. Claro, siempre hablando de máxima calidad, de empresas sólidas, con liquidez, diversificadas internacionalmente, están dando unos cupones o unas tires, unas rentabilidades pues muy interesante y lo más importante, mantenidas en el tiempo. Estamos hablando de bonos que están entre 2, 3, 4 años de duración, con lo cual nos estamos asegurando una rentabilidad grande. El inversor que piense en esto, que hacer entre un depósito un bono, que piense que un poco más allá, es decir, en el depósito cuando le cumpla dentro de 6 meses no va a renovar a lo que está ahora, porque los tipos van a seguir bajando si vamos hacia una recesión, mientras que en el bono tiene garantizado eso, con lo cual una buena alternativa para también aparcarse un poco, salirse un poco de toda la vorágine de la renta variable son los bonos corporativos de alta calidad. Bueno, muchos inversores, pues buscando en estos momentos de incertidumbre no perder su inversión, acuden a los productos denominados garantizados. Mucho ojo, mucho cuidado con esto, que a veces tienen letra pequeña, ¿verdad? Efectivamente, hay que leer la letra pequeña de todo, pero los garantizados más aún. Es decir, dependiendo, primero hay que ver cómo se forma la cartera. Normalmente la cartera se forma con bonos de deuda pública. Hay que ver si esa deuda pública, qué riesgos se está asumiendo, si es española, si es italiana, si es alemana. En función de eso habrá que tomar decisiones y luego qué nos va a garantizar, en qué plazo y en base a qué. Porque si vamos a la media de las medias, al final la rentabilidad que nos queda es muy escasa. En definitiva, hay que ver el horizonte temporal. Son productos que la mayoría no tienen liquidez, salvo que pagues una cierta comisión en un momento dado, con lo cual, pues bueno, hay que leerse muy bien la letra pequeña antes de tomar cualquier decisión. Para esos inversores, para ese inversor tirando a conservador, ya hemos visto tipos de productos. Miramos ahora áreas geográficas. De momento seguimos olvidándonos de Europa, miramos a Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente. Estados Unidos es nuestra principal apuesta, ya la fue el año pasado, afortunadamente esas inversiones han ido bastante bien, es uno de los mercados que mejor ha evolucionado en este año y pensamos que el año que viene con esta reactivación de datos pues puede ser un año interesante, otra vez la renta variable americana. Dentro de eso habrá que ver dónde invertimos dentro de la renta variable americana. Nosotros lo que buscamos no es personalizar en un sector o en un determinado
tipo de empresas, sino que buscar fondos que tengan una agilidad en cuanto a cambio o rotación de cartera. Es decir, buscamos buenos gestores que sepan rotar la cartera de manera eficiente, y si hay que estar en tecnología, que el gestor decida estar en tecnología, y si hay que rotar a bienes de consumo de lujo, que haya que estar. Con lo cual, eso es un poco el quid de la cuestión ahora, porque este año ha sido un año donde hemos visto muchas compañías... Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, porque estamos a punto de cerrar el mercado. Vemos cómo ha sido el cierre, pero no se vaya, que enseguida seguimos con el análisis y sobre todo con las consultas de nuestros oyentes y telespectadores. No se vayan, que ahora mismo vamos con el cierre. Bueno, pues retomamos el consultorio de los fondos de inversión donde lo había dejado nuestra compañera Beatriz Toreja. Estamos con Juan Luis Sevilla, asesor financiero de Profin. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Son las segundas buenas tardes que le damos hoy, por eso del cambio de recoger el testigo. Bueno, nos habíamos quedado con esa pregunta que hemos tenido que interrumpir por el cierre del IBEX 35 con la renta variable americana. Habíamos dicho que quizá era el sector más interesante donde podíamos mirar ahora, pero igual nos había quedado pendiente hablar de cuáles son más concretamente los sectores que nos podrían interesar, ¿no? Cierto. Vamos a ver, comentábamos que nosotros, más que fijarnos en un sector, lo que nos fijamos es en la flexibilidad de los gestores. Es decir, buscamos fondos que tengan gestores flexibles en cuanto a decidir qué gestores tener en cada momento. Este año ha sido un año donde pues ha habido una rotación de sectores, el dinero ha rotado muy deprisa de un sector a otro, y ha habido fondos que han sabido recoger eso. Es decir, lo que se busca, o lo que hemos intentado buscar y lo que vamos a intentar seguir buscando, son fondos de inversión, primero, que se adapten a nuestra política, a nuestra estrategia, y segundo, que sean capaces de rotar fácilmente la cartera de un sector a otro. Eso creo que es un poco el truco de que los fondos sepan, digamos, moverse muy bien en estos entornos tan volátiles. Con lo cual, no personalizar en un sector en específico. Decíamos también que bueno, este año ha habido muchas divergencias en un mismo sector, empresas que lo han hecho muy bien y empresas que lo han hecho muy mal, con lo cual no podemos centralizarnos en una, sino que dejamos al sector esa flexibilidad, esa profesionalidad de buscar qué sectores son los adecuados y cuándo hay que rotar, que es lo importante para que el inversor, digamos, tenga un valor añadido en esos productos. Bueno, y cerrado el capítulo americano, lo decíamos antes, precisamente cerrando la plaza de la lealtad del IBEX 35, ya nos quedan pocas fechas, estamos a menos 3 días de que termine el año 2011. En el capítulo de los planes de pensiones, con tan poquito tiempo, ¿nos quedaría pendiente todavía o posible alguna recomendación? Siempre hay recomendación, siempre hay algún rezagado que a última hora se acuerda de los planes de pensiones. Ese es el primer error. Los planes de pensiones están todo el año, no hay que acordarse por la factura fiscal, sino que hay que buscar pues, una planificación financiera fiscal de tu situación y buscar el mejor plan. Consejo, pues buscar el plan que se acode a su perfil de riesgo y no dejarse llevar por muchas ofertas que vemos en televisión, de traspasar no sé cuántos porcientos que me pueden dar por traspasar un fondo. Siempre eso tiene letra pequeña, o bien de mantenimiento, o bien determinados planes, sino que buscar planes de pensiones que se adapten a las circunstancias de cada uno y qué plazo, digamos, hasta la jubilación pueda tener. Bueno, don Juan Luis, tenemos ya muchas llamadas. ¿Le parece si le vamos dando salida a unas pocas, por lo menos, para que nuestros espectadores tengan la oportunidad de participar? Todas las que podamos. En cierre de mercados está pendiente de hablar con él José, en El Ejido. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿por dónde va la consulta? Bueno, yo quiero hablar sobre fondos de Estados Unidos, aunque quiero hacer una observación, que cuando son en euros y son en dólares es mucho más alto el índice de ganancia cuando están en dólares, ¿eh? Vale. De todas formas, yo le voy a indicar estos 3 fondos, que uno es de Ventobel, ¿Sí? US Value Equity, Vale. de Banny Mellon, el Mellon US Equity A, Vale. y de BBK, el Bolsa Estados Unidos. Muy bien, José, perfecto. Pues le trasladamos las consultas a Juan Luis Sevilla. ¿Le parece bien? Muchas gracias. Gracias y feliz Navidad. A ver, 3 fondos. Nos dice que por lo general aquellos que son en dólares las ganancias son más abultadas. Podríamos decir que los que son en euros, ¿se corresponde con algo? ¿No se corresponde? Es cuestión de... Depende de la evolución de la divisa. Hay que tener en cuenta, inversor español, invierte en Estados Unidos, dependemos de la evolución del euro-dólar. ¿De acuerdo? Entonces, muchos fondos... Por cierto, tocando hoy mínimo, relación euro-dólar, tocando hoy mínimo en los últimos 11 meses, ¿no? Efectivamente. Entonces hay que tener muy en cuenta no solo qué inversión está haciendo el fondo, sino cómo queremos invertir allí, si cubriendo divisa o no cubriendo. Cuando nuestro oyente comenta lo de euros o dólares, a eso se refiere. Es decir, tiene que tener una recomendación de qué opinamos de la divisa y en función de eso entrar en euros cubiertos, en euros sin cubrir o en dólares directamente a través del fondo. Los fondos internacionales que ha comentado pues tienen las 3 opciones menos el del BBVA y eso es lo que hay que decidir, aparte de si la zona geográfica adecuada es Estados Unidos, que bajo nuestro punto de vista sí, qué hacer
con ese tipo de fondos y si entramos con divisa cubierta o no, o durante el año una recomendación, un seguimiento de decirle si quitamos la cobertura o la ponemos en ese sentido. Una pregunta así, de un poco de novato. Quizá a lo mejor sí que puede compensar no tener divisa cubierta, hablando en euros, sí puede compensar si tenemos un fondo en dólares, que quizá no está siendo tan volátil como si lo tenemos en alguna otra divisa, ¿no? Hombre, si hablamos de cubrir la divisa, quiero decir, en dólares o en euros, quizá nos da alguna garantía más. O bueno, depende del perfil del inversor, del inversor obviamente, que si lo hacemos en alguna otra divisa. Más cubrir la divisa significa que no estamos, digamos, ni vamos a repercutir la subida de esa divisa, ni vamos a repercutir tampoco la posible bajada de esa divisa. Es decir, no tener ese riesgo en ese sentido. Evidentemente, si alguien recomienda cubrir es porque el riesgo va a jugar en contra, o la evolución creemos que va a jugar en contra de eso. Estos últimos tiempos, a pesar de que ahora el dólar esté como esté, pues cubrir la divisa no ha resultado nada mal. Sí que es verdad que últimamente, y en vista pues, a bajar de tipos Europa y otro tipo de acciones, pues probablemente el año que viene habrá que pensarse si esos fondos de Estados Unidos habrá que descubrir o no en ese sentido. Pero el inversor tiene que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces las pérdidas o las ganancias vienen más por la parte de la divisa que por la parte de la cartera, con lo cual hay que tenerlo muy claro. Es un vector muy claro de rentabilidad y hay que tener cuidado con él en ese sentido. Estos fondos que ha comentado, pues Bontobel es un fondo que viene muy a colación a lo que comentábamos anteriormente. Es un fondo muy de valor, con un estilo buscando empresas infravaloradas, con una gestión muy de valor y con una rotación de cartera en ese sentido, que bueno, pues tiene valores muy de vieja economía que han funcionado mejor este año que otro tipo de sectores. Es un fondo que lo ha hecho bien. ¿Eso significa que lo hará bien el año que viene? Pues vamos a ir viéndolos. De momento es un buen producto. De los tres que ha nombrado, yo me quedaría con el Bontobel. Muy bien. Tenemos todavía más llamadas en este caso. Nos vamos a Madrid. Allí está Carlos esperando. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde van las consultas? A ver. Soy un asiduo telespectador vuestro que siguiendo Gracias. los consejos de don Víctor Álvaro García... Álvaro González, correcto. Efectivamente, invertí una cantidad importante, casi 100.000 euros, en el fondo en renta variable alemana, el DWS Deutschland, y yo he perdido pues como un 18-20%, y quería saber si me recomendaba mantener el fondo o asumir las pérdidas y pasarme a algún fondo de Estados Unidos que parece que va a tirar más, o algún otro fondo que él me recomendase. Muy bien, Carlos, Muchísimas perfecto. Gracias, felices fiestas. A usted y felices fiestas, muchas gracias. A ver, tenía ese fondo alemán, VS Deutschland. ¿Qué hace? ¿Asume de las pérdidas? ¿Aguantamos un poco más? ¿Sería preferible que, como hablábamos antes, nos fuéramos mejor a Estados Unidos? Claro. ¿Qué hace don Carlos? Esta duda que tiene don Carlos es la duda que nunca se debe plantear. Es decir, que nunca se debe llegar a plantear en el sentido de que, pues bueno, sí que es verdad que Alemania durante buena parte del año funciona muy bien. Llegó el verano, llegó los primeros días de agosto y tuvo una caída fortísima. En torno al 20 y tantos %. Supongo que por esas fechas lo habrá suscrito. ¿Qué hacer? Como cuando digo yo que esa pregunta es la que nunca se debe llegar a hacer, es porque nosotros, digamos, tenemos por norma aplicar stop de pérdidas, es decir, más en posiciones importantes. La diversificación es fundamental en una cartera, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, y luego hay que aplicar stop de pérdidas, es decir, si un fondo pierde más de un determinado porcentaje hay que salirse. Sí que es cierto que se produjo unas épocas muy especiales, con caídas muy abruptas en muy poco tiempo. Alemania, pues bueno, nadie duda que es la locomotora europea, puede seguir aguantando un poco más, pero hay que aprender de estas cosas, es decir, los stop de pérdidas hay que tenerlos presentes, la diversificación, y bueno, Alemania, pues nosotros siempre decimos que bueno, Alemania es una economía a día de hoy sana, con vistas al medio plazo, los precios han caído bastante y puede ser una oportunidad, con lo cual podría mantener, pero sí que es verdad que está teniendo un coste de oportunidad de no estar en otras cosas, con lo cual a través de la diversificación podría un poco reducir el riesgo a otro tipo de fondos y por otro lado ir a bolsa americana, a fondos de bolsa americana que tienen una evolución más ortodoxa en lo que va de año. En cualquier caso tampoco es el peor sitio donde podría estar, ¿no? Alemania, Estados Unidos... No... Para nada, Alemania seguirá tirando, pero sí que es verdad que bueno, en cantidades fuertes, como ha dicho, los stop adquieren si cabe más importancia aún, pero una diversificación en más activos pues le va a reducir el riesgo. Venga, que nos queda poquito tiempo y aún tenemos una llamada pendiente. Nos vamos a Valencia y está Joaquín. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. A ver, usted dirá. Enhorabuena por el programa. Gracias. Y una pregunta, ¿tú eres el hombre venido del miedo? ¿Que si yo soy? Sí. Si soy... ¿El hombre venido del miedo? Hombre venido del miedo. Yo vengo del VIX, del indicador del miedo, eso desde luego. Ah, no, yo creía que eso era el miedo. El indicador del VIX es el indicador del miedo. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Y es de donde vengo yo, de contarles cuál es el VIX. ¿Yo puedo dar una opinión sobre el dólar para la camiseta? Se lo vamos a permitir. Estamos en consultorio de Profim, pero se lo vamos a no puede permitir. ser, ¿o sí?
Dígame. Sí, que yo quería 1.30-31. 1.30-31. Vale, se la apunto, Joaquín. Y en cuanto a consulta de fondos también tiene... Yo tengo 3 fondos que quería la opinión del señor Sevilla. Ajá. Uno es el Accurate Global, el MG Corporate y el MG Optimal. A ver qué le parecen. Y además, que me recomendara un par de fondos monetarios que tengan bajas comisiones en dólares y para eso, para la transición ahora hasta que las cosas se clarifiquen. Y otro de bolsa emergente. Ahí no me importa que el fondo no tenga la divisa cubierta. A ver si nos da tiempo, Joaquín, porque el tiempo precisamente apremia y ya nos queda poquito. Pero en cualquier caso le trasladamos todas las preguntas y a ver por lo menos con qué nos quedamos, ¿de acuerdo? Por la radio, vale, gracias. Hasta luego. A usted, felices fiestas. A ver, tenía esos 2 fondos, se le ha solicitado muchas recomendaciones, a ver a cuántas nos da tiempo. Bueno, pues vamos rápido. Vamos a ver, MG, el Corporate es un buen producto, hay que tener en cuenta, es un fondo de renta fija privada, con duraciones medias, puede seguirlo manteniendo en cartera. MG Optimal Income es un fondo mixto con una rentabilidad de este año en torno al 6%. Mantener, bajo mi punto de vista, es un fondo que lo ha hecho muy bien este año y recurrentemente lo hace bien, con lo cual estar. Fondos, me ha comentado también, de renta variable americana. Correcto. Renta variable americana, pues bueno, ya lo hemos hablado. Bontobel, Morgan Stanley US Advantage, está bastante bien. Monetarios en dólares, que con comisiones baratas, pues el Pictet Sovereign en dólares está muy bien, hay uno de JP Morgan, hay bastantes alternativas. Bueno, pues ahí queda, hubiéramos querido darle más cabida en este caso a Joaquín de Valencia, pero ya lo sabe, el tiempo apremia, el próximo consultorio de Profin, volvemos a trasladar la pregunta. Juan Luis Sevilla, asesor financiero de Profin, muchísimas gracias, ha sido un placer. Feliz año, obviamente. Feliz año igualmente. La semana que viene, y ustedes, está prohibido irse, toca boleto de noticias y después Gerardo Ortega con el consultorio de bolsa y ojo porque también tenemos novedades. No se vayan, cierre de mercados.